Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Este es el programa de la historia de las palabras. Hoy tenemos con nosotros al maestro Leonel Manzano. Es parte de un proceso educativo de llevar a universidades al pueblo. Teníamos la esperanza de tener a Evangelina para que nos diera un informe sobre lo que estamos tratando de hacer con ellos en la elaboración de máscaras con carbón activado, y estamos empezando a hacer máscaras bordadas por las víctimas para tratar de generar dinero a la vez que les ayudamos a ellos. Manzano, Leonel, pues tu trabajo es el trabajo de educación, y yo por ahí leí que un proceso revolucionario es un proceso educativo. ¿Qué papel juega la educación en estos procesos de liberación? ¿Cómo se ayuda a despertar a la gente? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Antes que nada, un poquito, aunque ya participaste con nosotros, un poquito de tu persona, dónde creciste, dónde naciste, algo que esté fuera de la figura pública para que la audiencia se familiarice contigo. Bueno, antes que nada, buenos días, basándonos en el horario que tenemos nosotros aquí los oaxaqueños, a todas y a todos los radioescuchas de tu respetable programa. Gracias por invitarnos a participar y comenzaré diciendo que mi nombre es Leonel Manzano Sosa, actualmente coordinador central del proyecto de educación superior Universidad del Pueblo. Yo nací en 1970, un 14 de agosto, en el municipio de Santa María Xochitlán, estado de Oaxaca, país México, y cursé mis estudios en la secundaria, que era modelo de internado, a falta de escuelas de ese nivel en ese tiempo en el municipio. Tuvimos que emigrar y pedir mediante examen una beca para poder estudiar, después estar en Chapingo y así sucesivamente. Posteriormente me incorporé a la lucha social, a la lucha magisterial. Luego fui preso en el año 2013 en un penal de máxima seguridad, que es Puente Grande, Jalisco. Ahí nos pusimos a escribir poesía, cuento, ensayo, para posteriormente salir libres el 28 de diciembre de 2018. Y a partir de ahí, bajo las nuevas condiciones de nuestro país, nos dedicamos a promover la lectura, la distribución de libros y a su vez un proyecto más profundo en las comunidades, que es el proyecto de la Universidad del Pueblo, tendiente a tratar de resolver el grave problema de rezago educativo en nuestras comunidades. Hasta ahí es lo que podría yo decir en cuanto a mi semblanza. Y en cuanto a la pregunta que me hacías sobre el papel de la educación, precisamente por eso es que definimos, nosotros que tenemos experiencia en la lucha social, en la gestoría, para resolver las demandas ancestrales de las comunidades, pues hemos ubicado que la educación es parte esencial para resolver de fondo los problemas que enfrenta el tejido social comunitario tan gravemente destruido. Nos basamos fundamentalmente en la máxima de José Martí de educar para ser libres, para poder impulsar un proyecto de educación superior que consideramos resuelve de fondo o ayuda a resolver de fondo los problemas sociales, económicos, culturales, políticos de las distintas comunidades, porque creo que comparativamente no es lo mismo dar despensa que llevar un plantel de educación superior a una microrregión de nuestro estado tan marginal. Eso es lo que considero a la educación para nuestras comunidades. Yo creo que este proceso va a tener apoyo y oposición, porque el sistema ocupa aparentar que está haciendo algo, que algo cambie, pero con la
intención de que todo siga igual, ¿no? Que estemos apaciguados. Y yo considero la educación propiamente dentro de un status quo, cualquiera que este sea la Unión Soviética en su momento, sea los regímenes musulmanes, cualquier régimen, lo que quiere es educar a la gente para absorberla, para domesticarla. Y un proyecto educativo de esa naturaleza es un proceso de domesticación. Y la educación en sí propiamente es la que cuestiona todo lo que está a su alrededor y a sí misma. En dónde y hasta dónde el trabajo que estás haciendo tiene las dos influencias del intento de cambio, intento de cuestionamiento y el impedimento que te va normalmente a hacer un sistema, los gobiernos locales, los gobiernos federales, estatales, para tratar de impedir que verdaderamente la gente piense. Bueno, mira, partimos de tres conceptos básicos para llevar nuestro proyecto a las comunidades. Y esos tres conceptos básicos, ahí está, parte de esos conceptos básicos, o todo lo que implica esos conceptos básicos están en nuestro enfoque, misión y visión de la Universidad del Pueblo. El primero es la pedagogía dialógica, ¿no? El segundo es el pensamiento crítico y el concepto de descolonizarnos, un modelo decolonial. Esa es la base. Si queremos descolonizarnos, tenemos que impulsar el pensamiento crítico y la pedagogía dialógica, porque partimos de que no debe ser el modelo educativo basado en el concepto o en la ideología del sistema neoliberal que actualmente nos gobierna. Entonces, eso es lo que intentamos. No es sencillo, o sea, una cosa es plantearlo teóricamente y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque implica descolonizarnos incluso individualmente, ¿no? Despojarnos de esa visión neoliberal que tenemos, que es cosa no sencilla, ¿no? En una sociedad que nos abruma, que nos absorbe, que nos lleva, que la inercia misma nos puede orillar a seguir manteniendo ese individualismo y hacer a un lado la colectividad. Entonces, repito, el modelo que estamos planteando de educación alternativa tiende a tratar de que nos liberemos como individuos y como colectividades, cosa no es nada sencilla. En la experiencia que ustedes están teniendo, ¿hasta qué grado nos han absorto, nos han enajenado de nosotros mismos? ¿Hasta qué grado el sistema ha sido lo suficientemente efectivo como para impedirnos ver que tal vez las soluciones surjan desde nuestro propio pensar, de nosotros mismos? En tu experiencia, lo que estás viendo en los pueblos. Bueno, es tan fuerte, digo, a escala nacional es muy fuerte, ¿no? El grado de enajenación que vivimos. Quizá, a lo mejor, en nuestro entorno comunitario, en las comunidades oaxaqueñas, hay una ventana que siempre ha estado abierta a partir de los ciclos de resistencia que hemos mantenido, ¿no? Tan es así que seguimos bajo esa resistencia, seguimos conservando aquel modelo que teníamos antes de la conquista, ¿no? Los municipios más que nada están basados en esos derechos que lograron conservar nuestros pueblos originarios. Por eso es que somos tantos municipios aquí en Oaxaca, ¿no? Porque pudimos sobrevivir a ese avasallamiento que se dio con Omiaje, luego con el modelo liberal, neoliberal, etcétera. Entonces, es un poquito hasta cierto punto dentro del contexto organizativo poder construir los procesos para irnos liberando paulatinamente. Pero eso no hay una liberación definitiva, no, son pasos que tenemos que ir viendo con claridad qué es lo que sigue para poder construir algo
conforme al grado de desarrollo que vamos adquiriendo, pero en sí es muy difícil, porque nos enfrentamos a una visión paternalista de las cosas, ¿no? a una barrera que ponen las autoridades para poder impulsar proyectos de esta naturaleza, ¿no? Porque tienen ese pensamiento neoliberal, y sobre ese pensamiento neoliberal establecen sus normativas para poder reconocernos como proyectos legalmente constituidos. Entonces, hay que salvar una serie de obstáculos políticos, ideológicos, económicos y legales, fundamentalmente. Por eso es tan complejo construir un proceso de transformación social, ¿no? Y fundamentalmente la cuestión educativa. Mi experiencia más que nada está con los pueblos de Guerrero, en lo que me llamó el interés la formación de las policías comunitarias, y empecé a ver el desarrollo de sus procesos. No tengo, fuera de leer, no tengo contacto directo con gente de Oaxaca en estos procesos. Y hasta dónde los proyectos o los formativos de usos y costumbres, que fue lo que se conservó para que la corona lograra darle a los pueblos una forma de autogestión y ejercer un poco más de dominio sin tener que confrontarlos directamente. ¿Hasta dónde esto ha ayudado o cómo se ha conservado? Porque viene esto desde nuestros pueblos originarios y ha logrado en muchos pueblos, en lo que yo veo en Guerrero, me imagino que es el mismo proceso en Oaxaca, en Chiapas, en otros lados, por las manifestaciones y los logros que han tenido en el cuestionamiento social. ¿Hasta dónde esto que se logró salvar tiene influencia total, o cómo fue su desarrollo y establecimiento a través de todos estos procesos, la colonia, la reforma, la independencia y ahora la situación ahora? ¿Hasta dónde estos son importantes o cómo los consideras? ¿Cómo podrías analizar la pregunta que quiero o intento elaborar? Sí. Mira, son dos partes de esta columna que nosotros hemos utilizado desde el punto de vista positivo para crear nuestro proyecto. El proceso histórico, que tiene que ver las formas organizativas, ancestrales, comunitarias, ¿no?, de nuestros pueblos, que datan desde antes de la conquista y que han sobrevivido en mayor o menor medida a través de los años, inclusive la época neoliberal. Ese es un proceso de organización histórica, de estructura histórica que ya existe. Y dos, el proceso que ha vivido el movimiento social y magisterial en Oaxaca, que va junto con pegado, va engarzado obviamente con el proceso histórico de la organización. Entonces, el movimiento magisterial y social de Oaxaca no sería el mismo si no tuviera esas raíces históricas. Por eso en otros estados es más complejo, es más difícil organizar. Luego entonces nosotros, retomando esos dos elementos, es como hemos impulsado el proyecto de Universidad del Pueblo, y solamente así es que ha sido posible poder desarrollar un proyecto de esta magnitud. Ese es el, digamos, quisiera considerar el mérito de nosotros, poder ubicar las formas organizativas históricas y actuales del movimiento social y magisterial, y poder plantearles un proyecto que hila, un proyecto transversal a esa idiosincrasia. Esa es, digamos, la virtud de la Universidad del Pueblo. Yo he visto que los pueblos se organizan a través de de hacer cosas en conjunto, de venir, platicar y ver y dirimir. Tiene todos esos sus avances, tiene todos sus beneficios, pero también, ¿no crees, hasta cierto punto, en lo que yo he visto, no alcanza todavía a limitar la presencia de los
los líderes, de los íconos, de las personas significativas, que a veces a través de estos procesos no alcanzan a ser cuestionados en su totalidad, o cómo, por qué a veces fallan estas cosas. Sí, mira, falla la cuestión de los procesos por el problema fundamental, según yo, del poder. El poder no necesariamente económico, no, sino que tiene que ser el político, el poder de la imagen, del intelectual, del académico, del líder político. Y entonces falla eso, y lo que al detectar ese tipo de problema, es como hemos intentado, vamos haciendo esfuerzos por hacer avanzar nuestro proyecto, porque vamos a ir encontrándonos en el camino estructuras o compañeros o compañeras que nosotros le llamamos empiezan a levitar, que ya no caminan, vamos, ¿no? Como cualquier ser humano, sino que ya levitan en el sentido metafórico, quiere decir que ya sienten que no son parte de, que tienen otro nivel, otra capacidad, se merecen algo más, que deben hacer algo más, tienen esa facultad para hacerlo. Entonces, vamos tratando de nuestras estructuras, nuestros liderazgos comunitarios, nosotros en lo particular, de hacerlos sentar cabeza, de nunca perder la sencillez, de nunca perder la madurez, que independientemente de los grados, de los títulos, de la experiencia, de los honores recibidos y premios o lo que tengas en tu haber personal, lo colectivo debe estar por encima de lo individual, y que nadie es indispensable en lo individual, son la colectividad. Por eso es muy importante dos preceptos también que tenemos nosotros en cuenta, que es la dualidad y la interculturalidad, ¿no? Entonces la dualidad es la interrelación, ¿no?, que existe entre comunidad, universidad, entre sujeto social, sujeto individual con la comunidad, y eso permite, digo, tampoco es sencillo, yo te lo estoy diciendo y se lleva un a lo mejor, pero ya en la práctica lleva un cúmulo de complejidades que hay que ir resolviendo, detectar las fallas, identificar cualidades de cada sujeto social para darle las responsabilidades adecuadas, ¿no? Hay gente que es buena en lo académico, otros en lo organizativo, etcétera, en lo técnico, y así vamos creando todo un engranaje. Y repito, la cuestión de la madurez, de hacerle ver a la gente que nunca perderás, así es lo más importante, para no trastocar un proyecto de esta naturaleza. Yo pienso, o al menos he caído a la conclusión, de que el conocimiento o la verdad o lo que uno aprende trae una responsabilidad que a veces, como tú estás diciendo, no alcanzamos a comprender, porque el saber algo, la obligación es traer a los demás a su propio crecimiento y enseñarlos, ver de que si tiene un oficio, traer otra persona, darle las bases y esperar que él crezca con lo que uno le dio. Igual es el conocimiento, igual es el saber más, la obligación que trae consigo. Pero en ocasiones, como tú estás diciendo, la persona que adquiere algún tipo de conocimiento más que los demás, como que quiere que los demás sean dependientes de él, en vez de llevar a cabo su obligación a educar. Y ese parece que es una falla interna de todos nosotros, ¿no? O es adecuado, o es injusto, o está dentro de lo que tú has visto. Sí, mira, ha sido una parte fundamental a resolver. O sea, porque a veces hay gente que está, digamos, o compañeros o compañeras que tienen muchas capacidades y pueden cumplir en infinidad de responsabilidades. Y hay compañeras y compañeros que requieren de desarrollar esas capacidades a su vez. Y luego también hay otra diferencia, que ya incluso el Che lo hacía ver, ¿no? La cuestión, la diferencia entre lo intelectual y lo físico. Cómo no perder cabeza, piso en el sentido, y acuérdate que él tenía el problema de cómo había compañeras y compañeros que ya se sentían con la capacidad suficiente en lo intelectual y que ya no tenían, según ellos, por
que realizar trabajos físicos. De ahí la propuesta de impulso del trabajo voluntario, ¿de acuerdo? Que él era de los primeros en anotarse, ¿no? Nosotros lo impulsamos a través del techo pedagógico. Tú estás consciente de la realidad, pues vas al techo pedagógico, ¿no? E implica ir llevando a la gente a que no pierda piso, a que no pierda madurez, que hay una necesidad de compartir ese conocimiento, ¿no? Con el otro que lo requiere o que también requiere transmitirte, porque no quiere decir que tú lo sepas todo. La comunidad, porque no tiene saberes ancestrales que luego el académico no los conoce, no tiene acceso a ellos. Entonces esa es la cuestión de la autoridad, de compartir ese conocimiento, y en eso se basa también el modelo intercultural que estamos desarrollando en la universidad. Porque yo me he encontrado con situaciones en las que la gente, cuando tiene muchas capacidades, empieza a sentirse indispensable, necesaria, como lo que es lo único, y quiere que los demás lo admiren, o toma a los demás como una propiedad propia, como algo a lo que tiene una responsabilidad, sin ver al futuro, sin ver que todos somos perennes, todos vamos a perecer, y nuestro trabajo es tratar de ver de que la siguiente generación siga caminando con este cuestionamiento. ¿Por qué nos perdemos? ¿O qué comentarías tú alrededor de eso? Sí, mira, repito, nos perdemos por esa falta de piso, de estar en contacto con la realidad. El problema es que cuando nos vamos mucho a la cuestión académica, la cuestión teórica, vamos perdiendo piso. Claro, hay muchos académicos intelectuales que no lo pierden porque interrelacionan con la realidad, y eso hace que actualicen su conocimiento, ¿no? Hay una interrelación teórico-práctica. Es lo que intentamos hacer, nos ha sucedido a nosotros también, no lo creas. O sea, ha habido compañeros y compañeras, o hay compañeros y compañeras que persisten en mantener esa esfera, ¿no? Esa, ¿cómo se dice? Esa cápsula, y ahí mantenerse encerrados. Pero afortunadamente, fíjate que el mérito es la colectividad, ¿no? Hemos descubierto eso. En ese sentido, Macarenko pues tiene razón, ¿no? El papel de la colectividad, porque es la que ha permitido, cuando hay liderazgos o figuras que aparentemente pudieran ser las que resuelven por sus capacidades, la colectividad nos ayuda a nosotros. Somos una colectividad muy grande, 300 compañeros y compañeras que estamos empujando en mayor o menor medida el tequio. Tequio es ayuda, la solidaridad, la cooperación, tequio pedagógico. Entonces es difícil que dependamos de alguien en particular. Cuando requerimos cuestiones técnicas, tenemos compañeros y compañeras que tienen esa capacidad en la informática, en el manejo de las tecnologías. Cuando requerimos de alguien de arte, de diseño, o teorizar, hacer modelos para que nos requiere la autoridad con la que estamos buscando el reconocimiento, pues se nos facilita. Hemos llegado a crear grupos multidisciplinarios de 15 a 30 compañeros cada grupo, y hemos creado 5 a 8 grupos de esa naturaleza. Imagínate, de 8 por 3, 24, estamos hablando de 200 a 250 maestros trabajando en eso. Entonces, esos grupos multidisciplinarios es echar a andar las estructuras colectivas que permiten que nadie sea indispensable, y confrontar esos intentos de poder o querer empoderarse por encima del proyecto educativo. Eso ayuda, repito, la colectividad. Y hay gente con mucha capacidad, cuadros que el movimiento a través de los becas de lucha y resistencia ha formado en el aspecto organizativo, político, social, cultural y académico. Yo parto desde la observación un poco más directa que he hecho con los pueblos y comunidades en Guerrero, con los que he tenido contacto.
Y creo que las asambleas, que vienen siendo un acervo histórico desde antes de la colonia, son muy útiles, pero como que aún la falla humana está ahí y siempre va a estar ahí. ¿Cómo? Porque he visto lo que han logrado con las asambleas, lo que es el sistema de justicia alterno que se logró en Guerrero con las comunitarias. Es un ejemplo que está ahí inerme esperando, pero que lo han logrado desintegrar un poco, tanto por las fallas internas de los pueblos en estos procesos de asambleas como por los ataques del gobierno. ¿Cómo esta figura puede ser útil, o es útil, o nos puede ser más útil para tratar de avanzar estos procesos y no permitir que se nos caigan? Sí, mira, créeme que más o menos conozco en lo general el proceso guerrerense, conozco el proceso de las autoridades comunitarias y su policía comunitaria, y es muy parecido a la experiencia que se vive aquí en Oaxaca, claro, bajo distintas formas y nombres, pero la esencia básica es lo mismo. Y conocemos también la política que se impulsó en contra de ellos para destruir su movimiento, y han intentado darle golpes estratégicos. Se crearon proyectos paralelos para como dique de contención y destrucción del proyecto comunitario en el estado de Guerrero, ¿no? El asesinato de luchadores sociales, de dirigentes y líderes históricos. Todo eso formó parte de un plan estratégico, creo yo, para poder contener a uno de los estados más nobles, rebeldes, combativos a través de la historia de nuestro país, ¿no? Eso es una realidad. Pero creo que a la larga las condiciones objetivas pues van a demostrar que aunque se hagan o se construyan proyectos contrainsurgentes estratégicos, no es posible contener una realidad que va a fallar con el paso del tiempo. Repito, para mí la CRAC es algo un proyecto muy noble que se ha ido construyendo y que esperemos salga avante de ese reto que le han puesto delante de crear proyectos paralelos con todo el recurso de todo tipo, legal, financiero, político, para poder contener este proyecto. Y no descartemos que en nuestro caso, en el proyecto educativo de educación superior que tenemos para Oaxaca, pues nos pongan ese tipo de diques, ¿no? No se van a llamar igual, ¿no? Obviamente, pero el formato es el mismo, cómo contenerte y al futuro cómo destruir lo que estás creando, porque es un proyecto opuesto a esos intereses, ¿no? Neoliberales, en el caso de las circunstancias actuales. Yo solo por una persona fui criticado y condenado por haber expresado que en su momento yo consideraba que Obrador era lo mejor que nos había pasado porque creaba espacios organizativos, nos daba una chance al pueblo de tener un respiro y organizarse. Y al parecer, pues, tanto en la política nacional o tal vez hasta internacional, el poder necesita un contrapeso crítico, un contrapeso que lo balancee y no logre que se pierda en su propio ego, como que considero que se está perdiendo un poco Obrador. Pero ¿cómo funciona esta contención? Porque hablamos desde distintos puntos. Yo con mi observación y la poca experiencia de ver estos procesos en Guerrero, y tú que los has vivido, ¿cómo funcionan estos procesos en la contención de egos, en la contención en todo este proceso que llevamos a cabo para tratar de ir solucionando problemas que surgen constantemente y ocupan de todos? Sí, mira, la mejor garantía para todo, independientemente de qué condiciones o qué tipo de proyecto de nación o grupo político nos gobierne a nivel nacional, la mejor garantía de los procesos
la cuestión urbanizativa, ¿no? A partir de la comunidad. Y bueno, nosotros hemos adecuado nuestras formas organizativas a las actuales circunstancias. Ya no son las mismas condiciones que cuando estaba Felipe Calderón o Peña Nieto, ¿no? La situación va cambiando y tenemos que readecuarnos. Nosotros consideramos que aquel que no se adapte a las nuevas condiciones, pues va a sufrir bastantes dificultades para poder desarrollar su trabajo político, organizativo, su trabajo de construcción comunitaria. Y ahorita, indudablemente, existen condiciones relativamente diferentes para poder organizarse y hay que aprovecharlas. Si ellos dicen que el actual gobierno dice que hay democracia, que no hay represión, pues hay que llevar en la práctica los proyectos comunitarios y ponerlos en tela de juicio en caso que hubiera esa tentación represiva, ¿no? Entonces, si dicen que va a haber libertad para impulsar la educación alternativa, pues hay que tomarles la palabra y crear proyectos de educación alternativa, que es lo que estamos haciendo. Y ya a lo mejor nuestras estructuras burocráticas, que sabemos no han cambiado, probablemente las llevemos a confrontar con esa realidad y los forcemos mediante medidas de presión que definan la comunidad, el entorno social, es como los llevaremos a que cumplan con lo que han establecido. Pero es complejo porque realmente la estructura anterior del sistema pues sigue prácticamente intacta, entonces es muy complejo ese proceso y no es tan sencillo, y también bajo las condiciones actuales nacionales e internacionales. Pero vamos a hacer lo posible porque esa realidad se siga transformando. No nos vamos a parar independientemente de quién esté en el poder actualmente. La complejidad de este tipo de dinámicas hace difícil que, teniéndote la oportunidad de platicar contigo, yo no sepa elaborar adecuadamente las preguntas que quisiera hacer. Considero tu capacidad, tu experiencia directa con todos estos procesos. Y es en sí tanto en lo comunal como en lo nacional. Para mí, el pleito, o global, el pleito está entre el poder y la conciencia. Y el poder generalmente domina la conciencia hasta cierto punto. Pero ¿cómo podemos desarrollar la conciencia para que sea un contrapeso en este tipo de relaciones humanas? Desde el matrimonio, la comunidad, los pueblos, la nación y global. ¿Cómo? Y eso es lo que creo que ustedes están haciendo, tratando de desarrollar con la educación ese balance en lo que pueden y les permiten. ¿Hasta dónde tú crees que estoy equivocado o este es parte del camino a seguir? No, yo creo que estás acertado, ¿no? O sea, tienes claro lo que se requiere, ¿no? Y tienes claro desde mi punto de vista también, a lo mejor algunos van a diferir, tienes claro lo que significa este gobierno actual, el hecho de que algunas cosas digamos que están bien, no quiere decir que no seamos críticos con muchas cosas que están mal. En el caso de lo que veíamos hace rato, comentábamos antes del programa, los proyectos, los megaproyectos, etcétera, ¿no? Pero creo que yo coincido contigo, tienes la razón, el papel de la conciencia. Ahí es fundamental el rol de la educación, ¿no? Cómo crear sujetos sociales, ¿no? Sujetos conscientes, sujetos que vayan a transformar su realidad. Eso es lo que queremos nosotros con todo el proyecto que estamos generando, ¿no? Toda una estructura preparada que vaya y transforme su entorno, ¿no? Nosotros vamos sobre la sustentabilidad. Queremos generar la sustentabilidad de nuestras comunidades en todos los ámbitos, ¿no? No nada más de que, híjole, yo ya tengo mi invernadero como persona, yo ya la hice, ¿no? Eso es una cuestión individual, sino cómo la comunidad logra la sustentabilidad, ¿no? El día que logremos la sustentabilidad en nuestro entorno, pues cuando podemos hablar de muchas cosas, que hemos logrado muchos objetivos. En eso basamos, ¿no?, el enfoque de la Universidad del Pueblo, ¿no? Crear la sustentabilidad, ¿no? Pero no bajo una cuestión plana, ¿no? Que dice, no, pues yo ya tengo mi granja de puercos y ya la hice, no, qué nivel de cultura tienes, qué nivel académico, qué conocimiento científico, qué parte, cómo estás desarrollando las artes, ¿no?
qué papel aportas en lo social a la comunidad, etcétera. Esa es la responsabilidad, ¿no? O en este caso, en lo que tú estás planteando, ¿cuál es el objetivo a largo plazo para que la siguiente generación subsista? ¿Cómo podemos empezar a preocuparnos no por lo inmediato? Que tenemos que preocuparnos por lo inmediato, pero que lo inmediato cambie o mejore las posibilidades del futuro para nuestra familia, para la especie en sí, porque todo parece que estamos llevándolo a un ecocidio. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tomar una responsabilidad más allá de lo inmediato? Lo que tú estás planteando. Sí, lo que estamos planteando, por ejemplo, incluso si uno hace un análisis de lo que resulta ahorita de la actual pandemia, pues es porque la naturaleza nos está dando de cachetadas, ¿no? Nos está diciendo, miren, ustedes no son necesarios, ¿no? Son un obstáculo inclusive para la conservación de la vida, ¿no? Tal como hemos establecido los modelos, obviamente, no como humanos, en sentido correcto de la palabra. Pues entonces, todo eso estamos valorando que hay que transformar, ¿no? Por eso el modelo de colonizador es importante. Es respetar la vida, respetar la naturaleza, ¿no? Respetar lo que nuestro entorno, ¿no? La cuestión de impulsar licenciaturas para que vayan en ese tenor, pues tiene que ver con eso, ¿no? La agroecología lo estamos planteando, la agroecología sustentable para el turismo alternativo, no empresarial, no el negocio, sino el turismo como un enfoque de desarrollar las características y propiedades que tiene una comunidad en su conjunto. Entonces, eso es lo que intentamos a largo plazo. Es muy difícil, repito, no es sencillo. Es casi a veces una utopía, ¿no? Bajo las actuales condiciones, pero esperemos ir sentando las bases para en el futuro se pueda lograr. Para mí, en estas circunstancias, un debate abierto es indispensable y necesario. Lo que nos dio a nosotros esta oportunidad del programa en esta estación tan pequeñita, pero que nos da la oportunidad de grabar y tratar de explorar ideas y experiencias de todos, fue que yo escribí el problema del ícono, un intento de tratar de ver la idolatría que se le estaba desarrollando a Obrador como Salvador único y la necesidad de tratar de no depender en un Salvador, sino de crear una relación en donde el ser humano también tuviera su contraparte para que el ícono no pierda piso y esté balanceado. Y porque esta situación del ícono y su seguidor lo que hace es que se pierden ambos en la realidad, en una realidad que ya no comprendieron, y se ocupa crear un debate crítico para que el ícono no pierda piso y el ser humano, los seguidores estén planteados en una realidad y haya mayores posibilidades de cambio. ¿Cómo ves o cómo tú replantearías esto? Sí, mira, yo creo que debe irse viendo la cuestión de las fuerzas que confluyen, ¿no? Un proyecto de esta naturaleza, hay fuerzas de izquierda, hay fuerzas de derecha comprometidas con este proyecto de nación que están impulsando. Hay una estira y afloja. En este momento quizá las fuerzas de derecha son las que conducen de manera estratégica el proyecto y las fuerzas de izquierda pues tienen un papel muy secundario, ¿no? Quizá en la cultura, no quiere decir que la cultura sea algo secundario, ¿no? Pero la cuestión económica pues traza el rumbo, ¿no? Es evidente porque pues, ahí están los recursos para echar a andar los proyectos. Y yo he observado en lo personal que las fuerzas de izquierda pues no tienen los espacios estratégicos del proyecto, ¿no? Entonces eso limita y entiendo que ese proyecto de nación pues fue aparte de un equilibrio de fuerzas, una alianza que permitiera tomar el poder, ¿no? O ganar las elecciones, y poco a poco se le va a ir dando forma, yo creo, al desarrollo de lo que viene. No sé hacia dónde pinten,
Ahorita se mantiene casi igual el proceso, a reserva de la cuestión del combate a la corrupción, ¿no? Transparentar procesos, darle cierta libertad a las comunidades, pero hasta ahí, todavía está muy limitado, no se ha trastocado de fondo el modelo, y eso pues, impide ver cambios cualitativos, ¿no? Transformaciones radicales en el proceso. ¿Hacia dónde va? Pues yo pienso que es difícil, ¿no? Ahorita todavía no pinta, ¿no? Quizá en el siguiente sexenio, porque es probable que gane Morena, se pueda vislumbrar hacia dónde nos lleva, hacia qué camino nos lleva. Va a depender de quién es el que le da seguimiento, cuál es el candidato, y eso permite ubicar qué fuerzas son las que están ganando la partida en el partido, en el poder, ¿no? Hasta ahí pudiera decirte mi análisis bajo reserva, que me equivoque en muchas cosas. Es seguro que nos vamos a equivocar, y casi en todo se puede decir, pero la necesidad del debate, de un debate abierto, y mi preocupación está en todos los seguidores de Morena que a ciegas justifican todo lo que hace el Estado o Obrador como gente al frente del Estado, y han impedido esta concepción crítica para tratar de rectificar y ver, y que esta experiencia que ellos están tratando de impulsar realmente rinda en cuestión de avance social, de cambio de procesos, de cuidar nuestros recursos, de no rematarlos. Y al parecer esa inhabilidad a la crítica, esa incapacidad al debate, ese ahogar cualquier cosa que los critiques, aunque sea razonado, impide que maduremos en esta posibilidad de proceso, y tal vez inclusive lleguemos a caer en una peor condición que la que teníamos con los partidos anteriores. ¿Qué piensas? Sí, mira, pues digo, es muy complejo, ¿no? Te digo yo que la parte débil, digamos, de este proceso, de que, como te decía, la gente de izquierda está acotada, ¿no? Quizá, no sé hasta dónde tinte el liderazgo de Ramírez Cuellar, ¿no? Que es gente que viene del movimiento social, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Pero apenas va entrando, y luego creo que va a ser profesional, entonces es complejo, no sabemos a dónde tinte esto. Y la estructura, por ejemplo, pues de gobierno, no hay ningún secretario que venga de la izquierda prácticamente, ¿no? Hay pero en cuadros intermedios, ¿no? En el caso de Taibo, por ejemplo, porque no es Taibo, pues está en el Fondo de Cultura Económica, ni siquiera está en la Secretaría de Cultura, o en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y es de la gente que podríamos decir consecuente, de la izquierda, ¿no? Pero no tienen un rol estratégico, pues. Entonces, y ahí no hay más, pues, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, pues está a nivel de su secretaría, nada más está Concheiro, ¿no? Que es gente que viene de la izquierda, pero pues Moctezuma Barragán, pues es la gente de la derecha, ¿no? Entonces es muy complejo esta cuestión. Entonces, no es tan sencillo vislumbrar hacia dónde pinte, ¿no? Entonces, pero te digo, es difícil aventurarme, no sé, quizá lo que te estoy yo bateando en parte la pregunta, ¿no? Pero a veces son de las preguntas complejas que luego cuidamos qué vamos a decir, ¿no? Para no regarla, ¿no? Que luego a veces quieren cobrar la factura, ¿no? A mí tenemos que aventurar y cometer errores de juicio, porque de otro modo limitamos la posibilidad de que realmente esto mejore para un beneficio común. Yo pienso que cualquier país que logre controlar sus recursos, recuperarlos y dominarlos para un beneficio común es el que tiene mayor futuro en lo que nos viene. Porque al parecer tanto las fuerzas económicas globales están tratando de tomar control sobre los recursos donde quiera que estos estén. Y están dispuestos a corromper, usar, manipular, cohechar a quien los tenga. Y para eso se ocupa un pueblo consciente, para que vea que su futuro está no en entregarlos, en tener proyectos que traigan trabajo, pero de servidumbre o de corto plazo,
y el beneficio queda en manos ajenas. Es que y cómo ese tipo de proyectos, este tipo de necesidades para los satisfactores humanos traigan el máximo de beneficio, o sea, crear una relación distinta alrededor de la propiedad a la que tenemos. Una visión política totalmente ajena a lo que está ahorita, pero que salga desde la conciencia común. Y es una oportunidad, yo creo que ahorita esta crisis se nos está dando a cabo y como que no alcanzamos a ver cómo hacerle, qué hacer o dónde estamos. Estoy equivocado, tú desde los procesos educativos lo ves más claramente. No, mira, o sea, sí, yo creo que es claro, ¿no? Te digo, lo que tú ubicas también, no. Quizá nosotros en la medida de lo posible tampoco lo tenemos claro, pues, claro. Quizá en la medida de lo posible pudiéramos tener nociones básicas de hacia dónde tenemos que ir. Yo creo, Dussel, por ejemplo, es de los que tiene claro hacia dónde tenemos que ir, pero el problema es qué papel juegan, o sea, no tiene un papel de dirección. Él, creo, hasta donde entiendo, es parte del área de formación política ideológica de Morena, ¿no? Entonces su alcance no da más allá, pues sí tiene claro, pero no están dentro de la estructura que dirige, ¿no? Eso es lo que hace difícil el proceso y complejo para que se pueda cumplir con los retos. Yo creo que si el reto es organizarnos, crear proyectos de envergadura, de carácter comunitario, que permita, forcemos a que realicen transformaciones más profundas, ¿no? Ese es el reto de nosotros, que también, pues honestamente, todavía no estamos a la altura de generar proyectos de esa naturaleza. Lo más que llegamos a formar, pues son pequeños colectivos que luego, pues para engarzarlos a nivel estatal, nacional, es complejo e impide trascender e impactar en el ámbito nacional, no se diga del ámbito estatal. Eso es lo complejo también para nosotros, como izquierda se nos dificulta, ¿no? La cuestión de la coordinación, de la unidad, no es tan sencillo, ¿no? Y generar proyectos estratégicos que sean referente, que permita que reencauzar el proceso hacia mejores derroteros. Es difícil. Quizá los zapatistas pudieran asumir ese proceso, no sé, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, asumir un rol protagónico también. Actores sociales y políticos de esa naturaleza creo que son los que deben jugar un papel estratégico y un mayor compromiso para obligar a transformar nuestras transformaciones sociales más profundas. Todo proceso organizativo tiene sus acentos y bemoles, ¿no? Tiene sus altas y bajas. Yo a la Coordinadora Nacional a la CENTE, lo que he visto y he intentado ver si hay alguna persona que quiera ayudarme a explorar el liderato circulante, que llega un líder, cumple su misión y se regresa al salón de clases, y siempre hay un líder listo para a la hora que los derroquen, los encarcelen o corrompan a alguien. Siempre tiene con esta liderazgo rotativo, tienen la capacidad de no ser decapacitados. Yo, para mí, ese es un gran avance de la CENTE, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Sus vagas, como otras experiencias humanas que nos dan una parte del proceso, y cómo ir y agarrar todos esos procesos y aplicarlos para que sirvan como un derrotero, una forma de caminar todo esto. Nosotros, dentro de la capacidad tan limitada que tenemos ahorita, las donaciones, las artesanías, todo lo que traía para generar algo de fondos y ayudar en algo, pues no tenemos, y la ayuda está muy limitada por todo lo que está pasando. La pandemia, los ataques a migración, todo esto, la inestabilidad social ahorita contra la policía, está impidiendo que consigamos hasta lo más mínimo. Y con esto estamos tratando de hacer con las cocinas populares, porque consideramos que con esta caída del COVID,
esta situación económica, lo que va a haber es mucha hambre. Y cómo crear con las figuras ya que la sociedad humana ha hecho algo donde atenuemos el hambre, solventamos una necesidad en forma conjunta y intentemos organizarnos a través de esa misma necesidad. No pienso que sean cosas magnánimas que nos ayuden a resolver todo, es desde donde la gente empiece a reunirse y empiece a platicar con los demás y adquirir conciencia propia conforme su propia experiencia, sin que tenga una mente sofisticada, sino el vivir, el ver, el hacer en conjunto con otros. ¿Crees que por ahí es parte del camino o cómo vemos esto? Sí, yo creo que es parte del camino. Finalmente partimos de que las condiciones objetivas son las que definen, ¿no? Tú puedes tener un proyecto teórico muy cabrón, con el perdón de la palabra, muy sofisticado, pero si no engarza con la realidad, con las condiciones objetivas, pues no cuaja, no puedes aterrizar en la realidad. Pues, digamos, retomando lo que dice el filósofo coloquial de mi pueblo, el hambre dirige, ¿no? Entonces, sobre eso tenemos que ir, ¿no? Las necesidades son las que dirigen, ¿no? Tú no puedes crear proyectos que no van a resolver necesidades, no puedes crearte necesidades, sino al contrario, es que crear proyectos para resolver necesidades. Necesidad de educación, necesidad de alimentación, de vestido, de vivienda, necesidad de proyectos productivos sustentables. Sobre ese tenor tenemos que crear proyectos organizativos, ¿no? Si creas proyectos organizativos que no van tendientes a resolver, pues no van a cuajar, no van a ser viables, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene que alimentarnos, que estimularnos para seguir organizándolo. Y es que todo esto es tan complejo, porque también si creas un proyecto de autosuficiencia o creamos las cocinas que estamos trabajando en las ollas populares, como la experiencia argentina, pero creamos dependencia, estamos haciendo lo que la iglesia o la religión ha hecho, de apalear el hambre para perpetuar la miseria. Es cómo crear estos procesos que vean que hay un problema de fondo, que no es solo resolver esto hay que resolverlo en forma inmediata, pero también pensar en qué lo provoca, qué nos llevó aquí y cómo podemos empezar a entender para resolver lo que es el problema de fondo, lo que nos está causando el dolor. No nada más ponerle un poquito de agua oxigenada a la herida y que continúe ahí, ¿no? Sufrando. Es cómo llevar a cabo estas cosas que son lo que estamos hablando, cosas tan complejas, porque van a todo lo que el ser humano lo han condicionado a hacer, la enajenación que le han metido en la cabeza, la dependencia en un estado que lo usa, y todo eso se tiene que empezar a romper para que el Estado en sí lleve a cabo su función social y no se sobreponga a las comunidades, al pueblo. Creo que eso es lo complejo de todo esto, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, es muy, digamos, hasta podemos aspirar en torno a los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y que como gente de izquierda es y debe ser nuestro compromiso para poder llevar adelante la construcción de esa vieja utopía, ¿no? De un mundo mejor. Y esperemos que todos sigamos o tratemos de estar a la altura de lo que se viene en el futuro. Deja todo el cambio de modelo económico, social, político, sino inclusive la sobrevivencia misma como especie humana a partir de la degradación que existe de nuestro planeta, ¿no? Producto de este modelo que nos domina en la actualidad. Entonces, siento que hay necesidad de seguir el debate, ¿no? De discutir, de platicar, pero aparte de debatir, pues también en lo práctico, pues intentar organizarnos, coordinarnos, para que no nomás quede en la discusión, ¿no?
sino que vayamos creando puentes reales que permitan ir aportando propuestas de solución, ¿no? Si no, tampoco no nos llevaría nada el debate por sí mismo, ¿no? Tenemos que, como tú dices, el hecho de llevar proyectos comunitarios como los que ustedes también van impulsando, tanto en Estados Unidos como en las comunidades, concretamente en México, pues eso implica ir en la práctica llevando al terreno de lo concreto las propuestas que se realizan en las diferentes instancias y áreas donde se debate. Y es que tenemos que estar dispuestos al fracaso. Y a mí el concepto de izquierda lo que me preocupa mucho a veces las concepciones dogmáticas, la cerrazón a que solo mi punto de vista es el válido. Cómo abrirnos a que la posibilidad humana viene desde distintos ángulos. Que este es un lugar donde nos ocupamos todos. Me he basado en la historia de las palabras mucho en las historias orales mayas. Y el Iki y Botán, el dios mítico de los mayas, implica el día y la noche, la izquierda, el debate entre los contrarios para un proceso histórico. Cómo ver de que en este debate encontramos las concesiones teóricas que tienen por necesidad que buscar su expresión en la práctica, sin cerrarnos a una sola visión, porque entonces nos encapsulamos. El otro es el contrario, y yo soy el contrario del otro, y ya no sabemos cómo caminar hacia el futuro. Sí, bueno, pues mira, ya la cuestión de que el debate finalmente forme parte natural de lo que vayamos construyendo es una cuestión hasta se torna estratégica, ¿no? Y obliga a que vayamos combatiendo la cuestión de cerrarnos a otras propuestas, el sectarismo, fundamentalmente el regionalismo, ¿no? Los chauvinismos, y estar abierto al conocimiento universal, ¿no? Porque eso implica que acrecentemos el conocimiento, ¿no? Y al mismo tiempo en lo político tengamos esa capacidad de ser flexibles, de ser abiertos, de practicar la democracia, ¿no? Y nos lleve obviamente a ser mejores individuos, a forjarnos en los diversos ámbitos de la vida académica, de la vida pública, de la vida social. Entonces, debemos desarrollar el debate con mayor fuerza, ¿no? En todos los ámbitos, repito, y esperemos que eso nos traiga mejores resultados, ¿no? En nuestro trabajo diario. Quedan minutos. Bueno. Y una preocupación, quedan minutos. Una preocupación que me da ahorita en lo que estoy observando cosas, digo, es el hecho de los megaproyectos. Todo lo que se estaba anhelando por la derecha anterior se está llevando a cabo con Obrador. Acabo de ver un anuncio de que ya el canal interoceánico por el mismo de Tehuantepec ha sido aprobado, va a ser impulsado por Obrador. Lo que hablamos antes de que fue no cancelada, sino pospuesta la situación de la presa La Parota. El Tren Maya, que fue hecho básicamente condicionando la respuesta de las gentes a servicios. La misma manipulación, la misma forma y estilos del PRI son las que están manifestando ahora. Y no hay un debate, una concepción crítica para al menos hacer esto más viable en beneficio común y no de unos cuantos inversionistas. Ya cualquier cosa de minutos, un par de minutos. ¿Qué sigue, mano? ¿Cómo caminamos todo esto con todo lo complejo que es? Sí, mira, hablábamos hace rato de los megaproyectos, ¿no? Yo digo, lo que decía hace rato, los megaproyectos
no necesariamente tendrían que ser malos. El problema radica que los actuales megaproyectos no están enfocados en su diseño, en su misión, en su visión a, a, a potenciar el desarrollo comunitario, a crear la sustentabilidad social, la sustentabilidad comunitaria. Luego, sino fundamentalmente están armados bajo el enfoque y el mismo diseño de siempre, ¿no? De que las comunidades aporten la mano de obra barata, mano de obra laboral. Entonces, igual tenemos el mismo problema con la Universidad del Pueblo cuando hacemos los estudios de factibilidad que nos piden las autoridades, pues nos piden nos dan un formato que tiene que ver con demostrar la factibilidad de nuestro proyecto y nos solicitan datos de demanda laboral, etcétera, que tiene que ver prácticamente en decirle a la Coparmex, por ejemplo, aquí te vamos a ofrecer 50 licenciados en agroecología, 100 licenciados en turismo, y esta es la mano de obra calificada que como Universidad del Pueblo te vamos a ofrecer a ti Coparmex. Pues, digamos, hablándolo coloquialmente, de manera muy simplista, es lo que nos están diciendo que presentemos, ¿no? Es el mismo enfoque neoliberal, y eso es lo que podríamos criticar, ¿no? De los megaproyectos que están diseñados pues para la obtención de ganancias, no para el desarrollo comunitario. Ese es el grave problema de los megaproyectos, ¿no? No resuelven los grandes problemas ancestrales de las comunidades, sino al contrario, las van a convertir en mano de obra barata, y quieren que nosotros como proyectos educativos vayamos y mucha de esa mano de obra barata la volvamos mano de obra calificada, mano de obra técnica que sirva como cuadros intermedios para obtener ganancias. Ese es el problema de los megaproyectos. Leonel, el tiempo ya está completamente fatigado. No sé qué tanto, ojalá y no tengamos necesidad de editar nada, porque todo lo considero que me entregas muy, muy, muy necesario, y me siento a veces no saber cómo sacar el máximo provecho de la experiencia que ustedes han tenido con los pueblos. Lo que sí te puedo decir, yo a nivel personal no estoy en contra de la creatividad humana, y lo que ha logrado es cómo se usa y en beneficio de qué. Cómo podemos crear una relación donde esta creatividad humana esté al beneficio y entendimiento de todos nosotros. Ya cualquier cosita de últimas palabras que nos quieras decir en este sentido para despedirnos, Leonel. Sí, mira, pues antes que nada agradecerte, ¿no? Porque es muy importante que la palabra se escuche, que la palabra ruede, camine, y que nuestra voz pues se haga escuchar por todos lados, porque se permite que lo que pensamos, lo que construimos se dé a conocer y no muera, y que sea más difícil incluso de destruir. Lo último que te quisiera decir es como conclusión de que nosotros todo lo que estamos haciendo es en pro de la comunidad, y lleva implícito ese fin en el lema que hemos creado para el proyecto de educación superior que tenemos, que es la ciencia al servicio del pueblo. La ciencia al servicio del pueblo, y no creo que la ciencia al servicio del pueblo sea lo que se esté generando con los megaproyectos. Entonces, de eso, esa es la conclusión que podríamos sacar, ¿no? El día que ellos digan la ciencia al servicio del pueblo y los megaproyectos cumplen con ese enfoque, estaremos plenamente satisfechos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que me equivoco. Y gracias por el respaldo y la invitación, compañero. Sí. Este es un proceso constante, y ojalá y pues busque más seguido tu palabra, y te agradezco muchísimo lo que hoy hiciste por nosotros, y esperar que este programa en forma módica, y aunque no está muy expandido, les dé la voz necesaria a todos los que con su experiencia y su sufrir tengan algo que decir a los demás.
Muchas gracias. Esta fue la historia de las palabras, y de nuevo en la historia de las palabras tratamos de entender por qué pensamos como pensamos. Tal vez al entender nuestro pensamiento logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias, Leonel. Adiós. Gracias, hasta luego.